Bienvenidos a un shot de sapiencia. En el episodio de hoy, nos adentraremos en el fascinante mundo de la civilización maya. Desde sus impresionantes construcciones hasta sus complejos sistemas de escritura y su rica mitología, los mayas dejaron un legado perdurable que sigue asombrando a los investigadores y cautivando a las mentes curiosas. En este video, exploraremos los datos más sorprendentes y poco conocidos sobre los mayas, desvelando secretos ocultos y desafiando nuestras percepciones sobre esta antigua cultura. Prepárate para embarcarte en un viaje a través del tiempo y descubrir la maravillosa sapiencia de los mayas. No te lo puedes perder. Recuerda darle like, suscribirte y compartir este video para seguir difundiendo el conocimiento. Comencemos nuestra aventura maya en un shot de sapiencia. 1. Los mayas y la creación del universo. La mitología maya cuenta con varias historias de la creación del universo. Una de ellas habla de cómo los dioses crearon a los humanos utilizando masa de maíz. Según la leyenda, los dioses intentaron crear a los seres humanos utilizando diferentes materiales, como madera y barro, pero solo tuvieron éxito al utilizar masa de maíz. Dato curioso, el maíz tenía una importancia fundamental en la cultura maya, considerado un regalo de los dioses y una fuente de sustento para su civilización. 2. Los 9 infiernos. Según la mitología maya, existían 9 inframundos o Xibalbá, cada uno gobernado por una deidad maligna. Los 9 inframundos representaban diferentes peligros y desafíos para las almas de los difuntos. Se decía que solo los valientes y dignos podían superar estas pruebas y acceder al descanso eterno. Dato curioso, los mayas tenían la creencia de que las almas de los difuntos tenían que cruzar diferentes obstáculos en su viaje hacia el inframundo, como ríos de sangre y caminos llenos de trampas. 3. El Popol Vuh. El Popol Vuh es un antiguo texto maya que contiene mitos y relatos de la creación, la historia de los dioses y los seres humanos, y las enseñanzas morales y espirituales. Es considerado uno de los documentos más importantes de la mitología maya y ofrece una visión profunda de su cosmovisión. Dato curioso, el Popol Vuh fue escrito en lengua quiché y sobrevivió gracias a la labor de los frailes dominicos durante la época de la conquista española. 4. El dios del maíz. El maíz era considerado sagrado para los mayas, y su dios principal era conocido como Hun-Nal-Ye. Según la mitología, el dios del maíz sacrificó su vida para proveer alimento y sustento a los seres humanos. Era venerado en festivales y rituales dedicados a la siembra y la cosecha. Dato curioso, los mayas tenían la creencia de que los seres humanos estaban hechos de maíz, lo que reforzaba la conexión espiritual entre el dios del maíz y la humanidad. 5. Los nombres de los dioses. Los nombres de los dioses mayas solían ser complejos y llenos de simbolismo. Por ejemplo, uno de los dioses principales, conocido como Kukulcán en la cultura maya, era llamado Quetzalcóatl por los aztecas. Ambos nombres se traducen como serpiente emplumada. Dato curioso, los mayas tenían una afinidad especial por las serpientes y las aves, y estas criaturas eran consideradas representaciones divinas y mensajeros de los dioses. 6. Los números mayas. El sistema numérico maya era muy avanzado y se basaba en el sistema vigesimal, que utilizaba el número 20 como base. Además de los números tradicionales, los mayas también tenían glifos especiales para representar valores mayores, como el 0. Dato curioso, los mayas fueron uno de los primeros pueblos en utilizar el concepto matemático del 0, mucho antes de que fuera adoptado en otras culturas. 7. Los adivinos y calendarios. Los mayas eran expertos en astronomía y matemáticas y desarrollaron calendarios altamente precisos. Los adivinos mayas eran considerados intermediarios entre los dioses y los seres humanos, y utilizaban los ciclos astronómicos para predecir eventos futuros y realizar rituales. Dato curioso, el calendario maya es conocido por su ciclo de cuenta larga, que abarca miles de años.
El famoso fin del mundo del calendario maya en 2012 fue malinterpretado y se refería a un cambio de ciclo, no a una catástrofe global. 8. Los dioses del agua. Los mayas adoraban a varios dioses relacionados con el agua, como Chac, el dios de la lluvia, y Ixchel, la diosa de la luna y la fertilidad. Estos dioses eran considerados esenciales para el crecimiento de los cultivos y la prosperidad de la comunidad. Dato curioso, en algunas representaciones, Chac era representado con una nariz extensa que se asemejaba a un colmillo de elefante, lo que simbolizaba su poder para traer la lluvia. 9. El juego de pelota. El juego de pelota era una actividad importante en la cultura maya y tenía un significado religioso y simbólico. Los mayas creían que el juego representaba la lucha cósmica entre los dioses y estaba asociado con la fertilidad y el renacimiento. Dato curioso, los jugadores de pelota maya usaban protectores en forma de anillos en los codos, rodillas y caderas para protegerse de las lesiones. Se dice que el perdedor del juego de pelota a veces era sacrificado como ofrenda a los dioses. 10. La ciudad perdida de Tikal. Tikal es una antigua ciudad maya en Guatemala y fue una de las más grandes y poderosas del período clásico maya. Está rodeada de una densa selva y contiene impresionantes estructuras, como templos y pirámides. Tikal es considerada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Dato curioso, Tikal es conocida por sus templos altos que sobresalen por encima del dosel de la selva. El Templo 4, conocido como la Gran Pirámide, es una de las estructuras más icónicas y ofrece impresionantes vistas panorámicas de la ciudad y la selva circundante. La desaparición de la civilización maya es un enigma que ha generado diversas teorías a lo largo de los años. A continuación, te presento las 3 principales teorías que intentan explicar este misterio. 1. Colapso ecológico. Esta teoría sugiere que el colapso de la civilización maya se debió a la explotación insostenible de los recursos naturales y la degradación del medio ambiente. Se cree que el crecimiento demográfico, la deforestación, la sobreexplotación de tierras agrícolas y la sequía prolongada llevaron a la escasez de alimentos y al agotamiento de los recursos naturales, lo que finalmente provocó el abandono de las ciudades y el colapso de la sociedad maya. 2. Conflictos internos y guerras. Esta teoría sostiene que la desaparición de los mayas fue el resultado de conflictos internos y guerras entre las diferentes ciudades-estado mayas. Se argumenta que la rivalidad por el poder y los recursos condujo a enfrentamientos violentos, debilitando así la cohesión social y el gobierno centralizado. Estos conflictos habrían debilitado la capacidad de respuesta de la civilización maya frente a otros desafíos, como la sequía y el cambio climático. 3. Influencia externa y conquista. Según esta teoría, la llegada de los conquistadores europeos, encabezados por Hernán Cortés, y la posterior colonización española tuvieron un impacto significativo en la desaparición de los mayas. La introducción de enfermedades europeas, como la viruela, que los mayas no tenían inmunidad, causó estragos en la población. Además, la opresión, la esclavitud y la imposición de la cultura y la religión española debilitaron la estructura social y cultural maya, llevando a su eventual declive. En conclusión, la desaparición de la civilización maya sigue siendo un misterio intrigante y objeto de debate entre los estudiosos. Las teorías del colapso ecológico, los conflictos internos y la influencia externa han arrojado luz sobre posibles factores que contribuyeron a la caída de esta antigua civilización. Sin embargo, es importante destacar que la desaparición de los mayas fue un proceso complejo y multifacético que puede haber sido influenciado por una combinación de estos y otros factores. A medida que continuamos investigando y descubriendo nuevos hallazgos arqueológicos, podemos acercarnos a una comprensión más completa de la historia y el legado de los mayas. Agradecemos tu participación y te invitamos a seguir explorando el fascinante mundo de los antiguos mayas en nuestro canal Unción de Sapiencia. No olvides darle like, suscribirte y compartir este video con otros amantes de la historia. Hasta el próximo viaje de sapiencia.